Continuamos con problemas de electromagnetismo. Aquí nos dicen que demuestre que la componente de la intensidad de campo eléctrico perpendicular a la superficie de una sección cargada uniformemente de un plano es igual a esto, donde omega es un ángulo sólido bajo la que se ve esta sección desde el punto examinado del espacio y sigma es la densidad de carga superficial. A ver, este sería un plano o una superficie cargada sigma visto desde este punto P, que subtiende un ángulo sólido omega bajo la que se ve en la superficie plana. En este caso, la componente perpendicular del campo eléctrico de este plano debería estar definida por acá. Y luego nos dice, haciendo uso de esto, determine la intensidad del campo eléctrico de estos cuatro apartados, ¿no? A ver. Hacemos el uso del concepto de ángulo sólido. De nuevo tenemos aquí la superficie. Tenemos el punto P. Tomamos un diferencial de superficie de S que está a una distancia R del punto P. Genera este campo de la normal al plano sería esta normal. Y este sería el ángulo sólido subtendido desde el punto P. Θ es el ángulo sólido, el ángulo entre la normal al plano y el vector R. Y R sería el vector de la distancia desde S del diferencial de carga al punto P. Aplicamos la ley de Coulomb. Recordamos que tenemos que tratar con la componente perpendicular al plano, es decir, sobre esta línea vertical. Es en este caso de coseno de θ, porque este ángulo es este mismo. Este ángulo es θ también, que es este de aquí. Y D sería simplemente sigma de S, que es la carga diferencial de carga entre 4π seno 0, la distancia que sería R al cuadrado. Luego, por definición de ángulo sólido subtendido por una superficie de S desde el punto P, sabemos que de diferencial del ángulo sólido es de S coseno de θ entre R cuadrado. Donde ds, el diferencial de ángulo sólido subtendido por este diferencial de carga sería ds coseno de θ entre la distancia al cuadrado. No, la distancia esta R normal a estas desde la superficie de S al punto P. Si hacemos uso de eso, entonces ds coseno de θ es directamente R cuadrado diferencial de ángulo sólido, que se va con este R cuadrado y nos queda aquí simplemente el diferencial de ángulo sólido. Integrando el diferencial de este campo eléctrico perpendicular a este plano, nos daría sigma entre 4π seno 0 por la integral del diferencial de ángulo sólido, que es el ángulo sólido omega. Esa era la primera parte que nos pedían. Luego, los apartados, la parte A dice, haciendo uso de esto, determine la intensidad de campo eléctrico en el centro de un cubo con la carga distribuida uniformemente con densidad sigma. Un cubo con 6 caras iguales justamente en el centro del cubo, ¿no? Bueno, habíamos dicho que según esta ecuación, el campo eléctrico perpendicular a cada una de estas caras, que son planos, es proporcional a omega, donde omega es el ángulo sólido subtendido por cada una de estas caras. ¿Cuál es ese ángulo sólido? Si tenemos una cara cualquiera y nos ponemos el punto P justo en el centro, que sería el centro también de esta cara, este ángulo sólido subtendido sería entonces el ángulo sólido total. Fíjense que esto es una superficie cerrada, así que si nos movemos por todas las superficies, el ángulo sólido total tiene que ser 4π. Pero resulta que en el centro del cubo, cada una de las caras se ven iguales. Entonces, por simetría, el ángulo sólido subtendido por una sola cara
debe ser 4pi entre 6 o 2pi tercio. Luego, el campo eléctrico perpendicular, aplicamos la fórmula sigma omega entre 4pi epsilon 0, sustituimos omega, nos queda sigma entre 6 epsilon 0. Este sería el campo eléctrico por una sola cara. Ahora, si evaluamos el efecto de las 6 caras en el centro del cubo, por simetría ese campo eléctrico tiene que ser 0. Porque fíjense que el campo eléctrico de esta cara en el centro iría en dirección contraria a la cara opuesta, que produce un campo eléctrico en dirección contraria, porque todos tienen la misma densidad de carga positiva sigma. Igual esta cara a la izquierda se anula con la carga a la derecha y la de arriba con la de abajo. La parte B nos dice, ahora hay el campo eléctrico en el centro de un tetraedro regular, 3 caras de las cuales están cargadas con densidad superficial sigma 1 y la cuarta con densidad sigma 2. Bueno, aquí es un poquito más complicado. Aquí tenemos entonces el tetraedro, que es como una pirámide formada por 4 triángulos. Por ejemplo, tenemos uno en la base y 3 que forman la pirámide. Estos 3 le podemos poner la carga sigma 1 y el de la base la carga sigma 2. Como esto es un tetraedro regular, estos triángulos son equiláteros. Los 4 triángulos son iguales y son equiláteros. Por ejemplo, el de esta cara sigma 1 que tenemos aquí al frente, en el centro del tetraedro, generaría un campo eléctrico que es perpendicular a esta superficie, ¿no? En el punto P. Pero desde este punto P, igual que antes, esta superficie subtiende este ángulo omega. Igual para la superficie sigma 2, que sería la base de la pirámide, en el punto P sostiene un ángulo omega. Y el campo eléctrico perpendicular a cada una de estas superficies, sabemos que se halla con la fórmula anterior. El ángulo de cada una de estas superficies, lógicamente, es 4pi entre 4, tiene 4 caras y son iguales. Y lo estamos tratando justo en el centro. Si nos paramos en el centro, todas las caras son iguales. Así que omega es pi, lo sustituimos aquí, y para cada una de estas caras, la intensidad perpendicular del campo eléctrico va a ser sigma entre 4 epsilon 0. Por ejemplo, para esta sería sigma 2 y para esta sería sigma 1. Luego, si este es el campo eléctrico perpendicular a las caras, el otro campo eléctrico que queda sería el paralelo a las caras. Pero esos campos eléctricos paralelos no contribuyen al punto P que está en el centro de la pirámide. Entonces solo tenemos que tratar con la componente perpendicular. Y aquí se complica un poco porque estas 3 caras, a ver, el triángulo que está en la base, si lo ponemos en la base sobre el plano X y Y, por ejemplo, generaría un campo eléctrico perpendicular vertical. Pero entonces necesitamos hallar el campo eléctrico de estas 3 caras y sumarlas, pero hay que sumarlas vectorialmente, ¿no? Porque tienen direcciones distintas. Esta iría hacia adentro y en esta dirección, el de esta iría en esta dirección y el otro triángulo iría en esta dirección. Entonces tienen direcciones distintas, hay que sumarlas vectorialmente. Para eso pueden recurrir a la geometría de un tetraedro regular. El ángulo que forma cada una de las caras, esta con esta y esta con esta, es de 70,53 grados. Como las caras, las normales a las caras, también esas normales, el de una de las caras, el de la otra, aquí tendríamos las 3 caras con densidad sigma 1, las normales también van a formar un ángulo de 70,53. Eso lo pueden revisar de la geometría. Con respecto a en este caso, la vertical. Fíjense que las 3 caras generan un campo eléctrico que tienen componente hacia abajo, hacia la vertical, las 3, así que se tienen que sumar y sería 3 veces perpendicular por el coseno de 70,53.
Y este 3 por este coseno da 1. Así que tenemos el perpendicular con densidad sigma 1. La componente, si esta es la componente Z, esta es la componente del plano de sigma 2, que es la componente XY de estos tres campos perpendiculares, la pueden revisar, se anulan. Solo queda la componente vertical. Esa componente vertical coincide con esta componente vertical de sigma 2, solo que esta va hacia arriba y la de estos tres planos sigma 1 iría hacia abajo. Así que se tienen que restar. Y por tanto restamos esta de esta y nos queda esta ecuación. Si sigma 1 es mayor que sigma 2, iría hacia abajo. Si sigma 1 es menor que sigma 2, iría hacia arriba el campo eléctrico. La parte C nos dice de un plano cargado. Esto es un plano infinito, cargado uniformemente si la densidad superficial de carga es sigma. Tenemos este plano. Te vamos a tratar de usar el concepto anterior de la parte A. Nos ponemos en un punto cualquiera, P, y vemos el ángulo subtendido desde P a la superficie de este plano, que se supone infinito. Es decir, se extiende hacia la derecha, izquierda y hacia el fondo y hacia adelante de forma infinita, ¿no? Ese ángulo, como verán, se va abriendo cada vez más hasta que cubre la mitad del espacio. La otra mitad sería otro plano que estuviera por acá abajo. Como cubre la mitad, el ángulo sólido subtendido debería ser 4pi entre 2 igual a 2pi. Si aplicamos la fórmula de la parte A, ponemos omega 2pi, nos da sigma entre 2 epsilon 0, y esto es un resultado ya conocido. A ver, la parte C nos dice de la parte D. En el eje de un tubo largo, con sección en forma de triángulo regular, si las densidades de carga de las caras del tubo son sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Bueno, aquí estamos hablando de un tubo triangular. En este caso tendríamos tres caras, sigma 1, esta sigma 2 y la del fondo sigma 3, que formarían el tubo. Y nos piden justo en el eje central, en el centro de ese tubo. De nuevo, si tenemos un punto aquí en el eje central, y esto es un tubo largo, de nuevo, la componente que vamos a utilizar, podemos evaluar el campo eléctrico perpendicular en ese punto por cada una de las caras, Y para eso necesitamos el ángulo sólido subtendido por una de las caras. Como en el eje de este tubo, las tres caras se ven iguales y el ángulo total es 4pi, solo hay tres caras, entonces el ángulo subtendido va a ser 4pi entre 3 y por tanto la componente perpendicular en ese punto P por cada una de las caras va a ser sigma entre 3 epsilon 0. De nuevo, las componentes, por ejemplo, si esto estuviera en el plano horizontal, sigma 1, esta superficie en el plano XY, las componentes de sigma 2 y sigma 3 en el plano horizontal se anulan. De nuevo, si tratamos con la componente perpendicular, las paralelas serían paralelas aquí a los planos y no contribuyen al punto que está dentro del tubo. Y para los planos sigma 2 y sigma 3, son planos inclinados que cierran el tubo, tenemos que sumar los campos vectorialmente, porque la de la base, si la ponemos aquí en la parte horizontal, en el plano horizontal, iría hacia arriba, ¿no? En un punto P en el interior. Ahora, para la base, tenemos que ver, imagínense que esto fuera una de las caras, sigma 2. Ponemos el eje Y sobre esa cara, tendríamos el eje X y el eje Z. Perpendicular a la cara se genera el campo eléctrico perpendicular. Tenemos que ver cómo hallamos la componente en la dirección. En este caso tendría componente perpendicular, tendría componente X y Z.
no tendría componente y. Bueno, aquí partimos, por ejemplo, esta cara, para ponerla en el tubo, partimos de una cara así vertical, estaría a 90 grados aquí, con respecto a la horizontal, la normal estaría acá, por ejemplo, apuntando hacia el eje menos X, y luego, para cerrar el tubo hay que inclinarla a 30 grados. Se inclina a 30 grados y la normal también se inclina a 30 grados, con respecto al plano XZ. Si esto está a 30 grados con respecto al plano XZ, también está a 30 grados con respecto al eje X. Entonces, para hallar las componentes XZ, solo tenemos que proyectar sobre el eje X y el eje Z, tomando en cuenta este ángulo que debería ser de 30. El vector unitario debería ser coseno de 30 en la dirección menos y seno de 30 en la dirección menos z, que sería menos k en este caso. Así que ponemos aquí el vector unitario y el módulo ya lo sabíamos que era sigma 2 entre 3 seno 0. Para la otra cara, sigma 3 sería lo mismo, solo que estaría acá. Igual la inclinamos 30 grados. Y lo único que cambia es va en la dirección menos z, pero ahora iría en la dirección x. Es decir, esto sería positivo y esto sería igual negativo. Entonces tenemos aquí el vector unitario con el mismo módulo. Y por último sumamos vectorialmente los tres campos. El de la base que va en la dirección k, que sería sigma 1 en la dirección k hacia arriba, y estos dos. Hay que sumarlo vectorialmente y obtenemos esto. Obtenemos un término en k y un término en y. Y luego en la intensidad del campo eléctrico tenemos que tomar la raíz cuadrada de este módulo al cuadrado más este al cuadrado, por este término. Bueno, aquí solo queda desarrollar esto con paciencia. Y al final llegamos a este resultado. Fíjense que depende de las tres densidades. De hecho, podemos verificar qué pasa si sigma 1 es igual a sigma 2 igual a sigma 3. Bueno, esto igual a sigma, todas son igual a sigma. Esto daría sigma cuadrado más sigma cuadrado más sigma cuadrado. Sería 3 sigma cuadrado y esto menos sigma cuadrado menos sigma cuadrado menos sigma cuadrado daría 0. Porque si tiene la misma carga justo en el centro del eje, en el eje central, el campo eléctrico debería ser 0 por simetría. A ver, aquí nos dicen que tenemos un anillo que se rompió bajo la acción de las fuerzas coulombianas cuando la carga del anillo era Q. Se hizo otro anillo nuevo idéntico al anterior, pero de un material cuya resistencia mecánica es 10 veces mayor. ¿Qué carga romperá el nuevo anillo, no? A ver, tenemos un anillo cargado de un material con carga Q. Las fuerzas coulombianas hacen que se produzcan tensiones en el anillo, porque entre ellas se rechazan. Esto se puede calcular, y ya lo habíamos visto en un problema anterior, que la tensión tiene este valor, esta fórmula, y lo que nos interesa aquí es que T tiene que ser proporcional a Q cuadrado e inversamente proporcional al radio al cuadrado. Esta es la tensión dentro del anillo. En cualquier punto hay una tensión a ambos lados, ¿no? Que tiende a romper el anillo. Luego nos dicen qué pasa si la tensión mecánica ahora del nuevo anillo es 10 veces mayor, ¿qué carga se necesita? Bueno, la nueva carga, Q' al cuadrado, tiene que ser proporcional a R, se mantiene constante, las dimensiones del anillo se mantienen constantes, así que tiene que ser proporcional a T'. Q cuadrado, Q' al cuadrado tiene que ser proporcional a T'. Pero T', la nueva tensión, nos dicen que tiene que ser 10 veces mayor para que se pueda romper. Así que tiene que ser 10 veces la original, que era T. Pero T es proporcional al final. Bueno, aquí ya podemos sacar que Q' tiene que ser proporcional a la raíz de 10 por raíz de T. Pero habíamos dicho que T era proporcional a Q cuadrado. Al final, entonces, la nueva carga Q' tiene que ser raíz de 10 veces la carga inicial.
Luego la parte B nos dice, ahora, ¿qué carga romperá un nuevo anillo fabricado del material inicial si las dimensiones del anillo nuevo son 3 veces más grandes que las del viejo? Bueno, ahora hacemos lo mismo, solo que la tensión es la misma. La nueva tensión tiene que ser la tensión original porque está hecho del mismo material. Vamos a tener una nueva carga Q' y las dimensiones cambió. Ahora tenemos R', un nuevo radio. De nuevo, la tensión T' es T, pero T' es Q' al cuadrado entre R' al cuadrado. Es decir, Q' al cuadrado y R' ahora es 3 veces más grande, es decir, es 3 veces el radio original. Y nos queda al final Q' al cuadrado entre 9R cuadrado. Pero T es proporcional a Q cuadrado entre R cuadrado. Y de aquí ya sacamos entonces que Q' al cuadrado tiene que ser igual a 9Q cuadrado. Es decir, Q' tiene que ser 3 veces Q, la nueva carga. A ver, aquí nos dicen que tenemos que las caras de un tetraedro regular están cargadas uniformemente con una misma densidad subconstante. Para juntar dos caras del tetraedro es necesario realizar el trabajo A. ¿Qué trabajo será necesario ejecutar para juntar todas las caras del tetraedro? A ver, lo que nos están diciendo es que le interesa, cuando unimos dos de las, el tetraedro tiene 4 caras, 4 triángulos iguales. Cuando juntamos uno con el otro, tenemos que realizar un trabajo A. Cuando interacciona una cara con otra, necesitamos un trabajo A. Ahora, las 4 caras son iguales y para ensamblar el tetraedro, todas las caras interaccionan entre sí. Entonces tenemos que ir formando el tetraedro paso a paso, ¿no? Si hay 4 caras, vamos a ver que hay 6 interacciones. Primero unimos la cara 1 con la cara 2. Un triángulo con otro. Para eso necesitamos un trabajo A. Luego la cara 3 va a interactuar con las dos que ya están, con la 1 y con la 2. Y por tanto esta 3, cuando interactúa con 1, necesita un trabajo A, y cuando interactúa con la 2 necesita un trabajo A. Así que va a hacer falta un trabajo 2A. Y luego la última cara, la 4, tiene que interactuar con la 1, la 2 y la 3, y por tanto va a necesitar un trabajo 3A. Y por último, el trabajo necesario tiene que ser entonces 3A más 2A más A igual a 6 veces A. Bueno, esto es de flujo. Lo dejamos hasta aquí.